Vamos a recibir con mucho gusto al doctor Ignacio Bartesagui, es doctor en Relaciones Internacionales y además es director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. Ignacio, un gusto, como siempre. ¿Cómo andas, Miguel? Un gusto. Bien, estábamos hablando con Ignacio en estos pocos segundos allí. Después lo voy a hacer más a fondo, ubicar físicamente de qué estamos hablando, ¿no? Porque le hablamos a la gente de la hidrovía Laguna Merín, el canal de San Gonzalo, de la Laguna de los Patos y en este mundo en que tenemos el Google Earth y un mapa en la mano de la mitad de la población del mundo, cada vez sabemos menos geografía, pero ¿es así o no es así? Es verdad, no, es importante, la ubicación que hiciste es muy clara. Seguro, hay que hacer un puerto en la desembocadura del Tacuarí, no hay vuelta, y que va a ser un privado, hay que hacer carreteras hacia allí, pero ya vamos a ir a eso. Te quería preguntar, ¿tiene algo de histórico de la historia reciente esto? Es decir, viene el presidente, ¿cuántas veces vienen los presidentes? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Yo creo que es cierto que se trabajó con mucha celeridad. Digamos, el presidente Lula visitó Uruguay en una visita que fue muy relevante para los intereses del país, porque es la segunda oficial después de Argentina. Entonces eso no está nada mal. Viene a Uruguay, plantean este tipo de proyectos de infraestructura y poco tiempo después 3 ministros de Estado viajan a Brasilia y lo cierran rápidamente. Es un acuerdo importante en ese sentido, no cabe duda, porque la infraestructura siempre beneficia la competitividad del comercio exterior, tanto de importaciones como para exportaciones. Además de lo que genera, como decía la ministra de Economía, en el tema que pasaron recién, vinculado a el empleo, ¿no? Desde el lado uruguayo. Pero no es solo eso, este tipo de obras de infraestructura lo que te permiten es tener más competitividad para una gran cantidad de sectores que exportan a Brasil y movimientos en la zona que pueden hacer que, en lugar de utilizar solo el camión, puedas usar ahora lo multimodal. Exacto, porque hay una cosa que siempre tratamos de explicar, es que el que tiene una fábrica grande de cubiertas, voy a inventar, esto no somos competencia con las cubiertas en Brasil, pero si fuéramos, y exporta y la pone cerca del puerto, porque no la puede poner en 33 y hacer 300 kilómetros hasta acá con las cubiertas. Ahora, si tiene la hidrovía a 50 kilómetros, el capital se puede instalar ahí y el desempleo en esos departamentos se ve mitigado. Por supuesto, por eso yo creo que ese es el gran impacto, ¿no? Naturalmente que el empleo y las inversiones que se van a hacer en puertos, en terminales y lo que se necesita también a nivel de carreteras. Y el aviso del nuevo puente también, sin lugar a dudas, lo más relevante es la hidrovía, ¿no? Y la canalización para poder pasar de la Laguna Merín a la Laguna de los Patos y eso abrirte un gran mercado. El impacto está ahí en competitividad. Tú realmente podés bajar los costos logísticos de forma muy interesante a través de utilizar más de un medio de transporte. Entonces ya no solo vas por camión o te trasladás al puerto de Montevideo, no, sino podés utilizar las barcazas para poder abaratar los costos y eso por supuesto que me parece que es el impacto más relevante. Es difícil de cuantificar, Miguel, ¿no? Hoy no podemos decir cuánto va a ser. No, hay que esperar que estén las obras, hay que analizar los flujos comerciales a partir de eso y ver cuánto bajaron los costos logísticos en esas transacciones con Brasil. Sí, y esto que se está haciendo hoy con la Ruta 5 hay que hacerlo a 3.000 kilómetros por hora con la 8. Exacto. Entonces, la 8 sigue teniendo puentes, aquellos puentes del país de las vacas gordas que me decían a mí que era el país de las vacas gordas y decían, cuidado, puente angosto. Y si la ruta venía así, el puente era así. Pero lo que sí es interesante es que este tipo de obras, que son relevantes en montos, van a obligar después a acelerar las carreteras que tienen, porque si no, quedas a mitad de camino. Y hasta crear otras, ¿no? Porque cuando yo digo que seguramente ese puerto de barcazas va a estar en la desembocadura del Tacuarí, porque es lo que se habló más de una vez que lo pregunté, hay que hacer rutas hasta ahí, y hay que hacer el muelle ahí, el puerto ahí, en fin. No, y el puerto que no es un puerto que se hace con muy poca plata, ¿no? No, son pisos de 3, 5 millones de dólares. Bueno, van a ser inversiones privadas, pero eso hay que licitarlo, hay que tener interesados para poder hacer esa obra. No es un proceso lento, se van a acelerar algunas licitaciones, pero esto va a demorar. Igual me decía alguien que está muy metido en el tema marítimo, dice, esto puede ser viable. Era un delirio el puerto de aguas profundas en el Palenque. Porque, claro, es decir, el puerto del río Guaíba nomás es 10 veces más grande que el de Diego y es un río. Y entonces me decía, nunca lo van a dejar hacer. Bueno, murió al nacer. Esto es viable, tendría claramente sus impactos en términos de los costos logísticos, generaría una actividad en una región
que está vinculada también a Brasil, y me parece que eso es muy positivo para el país. Bueno, ahora bien, ahora venimos con la parte en la que... Esto fue positivo, ¿no? Porque sí. También está lo del aeropuerto. El aeropuerto no es menor. Ah, bueno, hablemos de eso y después vamos a la... No, porque el aeropuerto, pasar este aeropuerto binacional te hace que sea un aeropuerto que pueda justificar su existencia. Y seguramente va a haber vuelos allí. Y no es un tema menor para la ciudad de Rivera, pero también para la conectividad que se puede generar con Brasil a partir de ese aeropuerto. Eso es bien interesante, ¿no? Es así, porque si tenés un vuelo a Porto Alegre desde allí, los que vienen a Tacuarembó están en 10 minutos allí. Digo. Exacto. Digo, en 10 no, pero en 1 hora y media estás. Por eso digo, no es nada menor. Ahora bien, esto dejó de lado esa propuesta del presidente Lacalle Pou de un TLC con China, de abrirnos más al mundo. ¿Qué hizo Lula con esto? Dice, sentate que se te pasa y nos dio esto. La lectura que uno hace del comunicado es que este tema quedó afuera, Miguel. No quiere decir que sea definitivo, porque por supuesto en los comunicados oficiales no se aborda todo lo que se trató en la reunión, pero todo indicaría que la flexibilización no estuvo arriba de la mesa. Se habla de modernización, que no es lo mismo. Se habló del acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero no se habló concretamente de que Uruguay necesita flexibilizar el Mercosur para poder avanzar bilateralmente con China. Entonces, a cambio sí te doy algo en infraestructura, que era lo que ya te había dicho en Montevideo, pero lo concreto rápidamente. Pero no parecen existir todavía resultados que se puedan hacer públicos en cuanto a la visión de Brasil respecto a la posibilidad de que vos avances bilateralmente con China. Y eso claramente es una pérdida para Uruguay si es lo que ocurrió. Hay que siempre tener cuidado con esto. Porque pueden haber hablado, preferimos, el brasilero te dice, prefiero que esto no esté, y después que hablamos esto no esté, lo hablamos en privado, o yo le transmito a China en privado mi posición, pero no quiero que se haga público. El presidente, viste que en la entrevista televisiva con Canal 10 dijo que, bueno, si hay que ir con Brasil prendido, entre comillas, con Brasil se va, pero ayer Eduardo Feynman en Radio Mitre, que tú habrás escuchado la entrevista, lo noté como no entregado, porque no tiene esa característica el presidente, pero sí como resignado, viendo que no tiene eco lo que estaba pidiendo. El presidente ha dado... No sé si escuchaste lo mismo. Sí, cuando... sí, y no solo ha dado alguna otra declaración que va en línea con lo que decís, me parece que el presidente está dando algunas señales de que esto se está enlenteciendo, de que hay dificultades para avanzar con China, que hay más que dificultades para avanzar con China, hay dificultades para que el Mercosur dé señales de que quiere flexibilizar el bloque para poder avanzar Uruguay de forma bilateral. Eso está difícil, por eso se focaliza ahora todo en Mercosur-Unión Europea, que hay ahora negociaciones técnicas en Buenos Aires, hay que ver qué pasa, si se avanza o no se avanza, porque de vuelta a Francia y Países Bajos y algunos otros ya están declarando que políticamente no ven este acuerdo que se pueda cerrar. Si no lo ven los grandes, los más chiquitos con todos los subsidios que tienen. Bastante complicado, pero bueno, la pregunta que yo me hago es si nos vamos a resignar o vamos a dar un paso más. Eso depende del presidente de la República. Y también de China, supongo, ¿no? China el paso no lo va a dar si no recibe una señal positiva de Brasil, fundamentalmente. En Argentina es casi seguro que va a haber un cambio de gobierno, por lo que dicen las encuestas. Hay que ver qué pasa con el nuevo gobierno argentino. Hoy en el gobierno argentino, en este tema no es un interlocutor, porque sabés qué es lo que piensa. ¿En este tema? Pero en este tema seguro que no. Y en el caso de Brasil, Brasil está esperando a ver qué señal le da a Uruguay. Y China dice, bueno, ¿cómo estás manejando esto con Brasil? Si Brasil me da una señal, yo avanzo. Si Brasil no le da esta señal, le dice no puede Uruguay avanzar, es muy difícil que China avance, y eso es lo que tenemos que conseguir. Y deberíamos conseguirlo antes del viaje de Lula a ver a Xi Jinping. Lo que yo imagino, o lo que imaginaba, o lo que me hubiera gustado, es lograr en este periodo de tiempo, antes de ese viaje, que Brasil entienda realmente la necesidad que tiene Uruguay de dar este paso, que lo quiera hacer en conjunto con Brasil, pero que busquemos el instrumento para que Brasil se sienta cómodo, dé esa señal a China y China allí esté dispuesta a iniciar las negociaciones. Si no pasa eso, va a ser bastante difícil. ¿Cómo estás viendo? Y tengo 2 preguntas finales que van en el mismo sentido, este desempeño de un Lula, que hay quien lo está viendo como más un estadista, digo, sin olvidarse sus compromisos sociales, obviamente. Y que la tiene bastante difícil, ¿no? Y obviamente. Porque obviamente. La economía interna en Brasil y las promesas, para cumplir sus promesas va a ser bastante complicado. Lo veo jugando a ser nuevamente un global player. Esta es la visión de Amorim, su asesor principal en política internacional. Y bueno, con algunas posiciones delicadas
en algunos asuntos que son complejos. Especialmente se va a separar bastante de Estados Unidos en cómo ve la resolución de la guerra en Ucrania. Quiere jugar con una propuesta de paz allí. Sí, es el único que está haciendo esa propuesta, ¿eh? Es el único acompañándose o sumándose un poquito a la posición de China, pero no podés compararlas, son bien distintas, o la de Turquía en su momento. Entonces Brasil puede seguir, puede tomar algunas definiciones que lo distancien de Estados Unidos, porque va a ser muy pragmático en su política internacional, porque necesita jugar con todos los actores para hacer su juego. Y después hay que ver cómo maneja la interna de América Latina, me preocupa mucho. ¿Cómo va a manejar la situación de Venezuela? ¿Cómo va a manejar la situación de Nicaragua? Bueno, esto le explotó en la cara ayer lo de Nicaragua, ¿no? Le va a explotar, ¿eh? Porque nos decía el corresponsal en la radio, Enrique Gómez Batista, que trabaja en Globo, nada más ni nada menos, que Andrés López Obrador, de izquierda, el presidente de Colombia, el presidente de Chile, es decir, 3 presidentes de izquierda que se han pronunciado fuertemente contra Nicaragua y que Lula estaba en silencio. En silencio. Entonces, el líder o el que va a liderar la región o que pretende hacerlo, es natural que lo haga, por una política de AMLO también tan errática, una ausencia brutal de AMLO en política internacional, es el juego de Brasil. Ahora, pero Brasil, ¿cómo va a resolver el problema de Venezuela? ¿Lo va a hacer entrar al Mercosur nuevamente y va a ignorar el protocolo de Ushuaia y la cláusula democrática? ¿Va a preocuparse por lo que ocurre en Nicaragua? ¿Va a seguir con atención otros asuntos en Centroamérica? Bueno, yo creo que tiene que dar posiciones más claras en cuanto a cuál es la posición de Brasil respecto a la violación de los derechos humanos y la importancia de la democracia. Bien, Ignacio, la vamos a seguir porque además en 30 segundos, ¿es importante que nos hayan invitado como observadores a la del G20? Sí, es importante, es un gesto más de Brasil hacia Uruguay y hay que tomarlo como una instancia que hay que aprovechar en el 2024. Muchísimas gracias por hoy. Con todo gusto.